A continuación, explicaremos algunos puntos importantes del proyecto de decreto de la reforma político-electoral. En primer lugar, el Instituto Electoral Mexicano pasó por 5 etapas. La primera de ellas, y que constituye sus antecedentes, inició en 1946 y concluyó en 1997, aproximadamente. Esta época se caracterizó por desestabilidad social y con un mayor autoritarismo del PRI. La segunda etapa inicia con José Goldenberg en 1996 y termina en el año 2003. La tercera etapa hace su aparición con Luis Carlos Ugalde de 2003 a 2007. Posterior a esto, de 2007 a 2010, 3 personas distintas presiden, respectivamente, el Instituto Federal Electoral. Se legisla en el año 2013 la ley electoral de la ahora INE y en 2014 Lorenzo Córdoba se convierte en el titular del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, cargo que hasta el momento tiene. Esto constituye la cuarta etapa. Por último, la quinta etapa inicia con la propuesta de reforma electoral de la Cuarta Transformación y la creación del Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Ahora bien, el pasado 23 del presente mes se llevó a cabo la primera reunión de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales, Gobernación y Población. En dicha reunión, la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, presenta el proyecto de decreto de la reforma político-electoral, resaltando lo siguiente. Ninguna de las iniciativas analizadas busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Repito, ninguna iniciativa busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral o violar su autonomía constitucional, tampoco afectar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, menos perjudicar al sistema de partidos o al sistema de representación política. Por el contrario, todas las iniciativas desde diferentes perspectivas u ópticas buscan mejorar progresivamente el sistema electoral mexicano, dar certidumbre a las instituciones, imponer estructuras estables, monitoreo e incentivar el cumplimiento del servicio público, así como perfeccionar las funciones institucionales. No obstante, las diferencias existen y son fundadas en la ideología y en la percepción de cada grupo parlamentario, lo cual es enriquecedor por el pluralismo democrático que representa y el pluripartidismo que ha caracterizado el proceso de transición, de democratización y de alternancia política en México, tanto en los estados como a nivel nacional. Los cambios que se proponen en las iniciativas son producto del proceso evolutivo que tuvo sus orígenes en 1977, de los detonadores de 1988 y de los procesos de institucionalización en los años 90 y del siglo pasado, así como las transformaciones de 2014 que cambiaron la función sustantiva del instituto, la cual pasó de federal a nacional. Ahora, a partir de la última alternancia política del 2018, la percepción y las bases del cambio político en México tienen tamices diferentes del pasado reciente y de largo plazo. Se marca una era del quehacer político y legislativo, así como del Poder Judicial de la Federación, con nuevas premisas de cambio integral. El interés por la reforma a las instituciones electorales es visible y manifiesta. No solo existen 62 iniciativas constitucionales que se encuentran en el dictamen que circularé en unos momentos, también se turnaron 73 de carácter legal o a leyes secundarias, lo que da un total de 135 asuntos, lo que expresa el interés por la reforma desde la mayoría de todos los grupos parlamentarios o incluso de dos congresos estatales de la República Mexicana. La respuesta sobre la necesidad de una reforma de naturaleza política electoral son esos 135 asuntos de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que desde una perspectiva u otra manifiestan la importancia de modificaciones al marco legal y constitucional. Lo anterior, porque dicha iniciativa está dada en el marco de un nuevo y genuino diseño institucional
basado en la austeridad, el desempeño, la eficiencia y eficacia administrativa, también es viable y posible para México, además de que incentiva conductas de cumplimiento del servicio público. Circulo este dictamen con el mejor ánimo de que lo conozcan y lo analicen. Asimismo, les reitero desde la presidencia de la Comisión de Reforma Política Electoral la voluntad para construir y mejorar el documento legislativo y dar cauce a su proceso venidero. Muchísimas gracias. Esta reforma político-electoral no afecta al INE, tampoco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que no viola su autonomía, respeta al sistema de partidos y representación política. Esto es una muestra clara de pluralismo político. De igual forma, con esta reforma político-electoral se da certidumbre a las instituciones, se busca mejorar el sistema electoral mexicano, establece pluralismos, pluripartidismo, alternancia política. En suma, estamos hablando de lo que se denomina democracia participativa. Estamos ante un cambio integral, 62 iniciativas que están en dictamen, 73 de carácter legal o leyes secundarias, 135 en total. Muestra clara de alternancia política. Continuando con lo anterior, el 28 de abril del presente año, AMLO presentó su iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional, proponiéndonos un nuevo diseño institucional para México, como un cambio necesario, enmarcado en la austeridad, eficacia y eficiencia administrativa, un proyecto viable. En unos cuantos días, para ser precisos, el lunes 28 de noviembre se someterá a discusión el proyecto de decreto como reforma político-electoral y, en caso de no aprobarse la reforma de AMLO, se pasará a lo que se ha denominado Plan B, modificaciones a las leyes secundarias, INE, OPLES, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, financiamiento a partidos en gastos ordinarios, disminución en ayuntamientos y congresos. Sobre esto versará la discusión de la segunda reunión de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, puntos constitucionales de gobernación y población. Finalmente, vale la pena cuestionarnos cuáles son las razones de la inconformidad de los adversarios políticos y de los neoconservadores para rechazar la reforma política electoral de AMLO. La respuesta es simple: no quieren que el pueblo se entere de sus gastos excesivos. Para muestra, unos cuantos botones. Se gastan 11,000 millones de pesos anuales en burocracia partidista. También se gastan 13,000 millones de pesos al año para sostener a los OPLES. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están cooptados por grupos de poder. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron integrados por cuotas partidistas. En base a lo anterior, es necesario reducir los congresos locales y federal y evitar gastos innecesarios. Demasiados regidores, parásitos del erario público, ayuntamientos deshonestos. Es necesario reformar el artículo 115 constitucional. Por todo lo anterior, estas son algunas de las razones por las cuales surge una verdadera reforma político-electoral en México.